Paolo de Lima, un placer tenerlo en librosperuanos.com y en esta oportunidad por la publicación de su obra Lo real es horrenda fábula. La violencia política en la literatura peruana. Paolo de Lima, editor. En realidad es una obra compleja, rica y que toca un tema gravitante y que todavía tiene repercusiones en la actualidad psicológica, política y social del Perú. La violencia política. ¿Cómo surge esta obra? Muchas gracias, Gustavo, por la oportunidad. Esta obra surge en la Universidad de San Marcos, en unos cursos de literatura, de doctorado en literatura peruana, que yo imparto desde hace unos años ya. Y el curso fue esto después de publicar mi tesis doctoral, que justamente sobre violencia política, poesía y violencia política en el Perú en los años 80. Entonces estaba enfrascado en esta investigación, en este tema, y propuse al grupo 8 doctorandos leer cuentos y poemas relativos a la violencia política, aplicando conceptos básicos de Jacques Lacan, el pensador francés, de él y autores que lo han trabajado como Zizek, Badiou, etc. Conceptos muy básicos: el triángulo real, simbólico, imaginario, ¿no? Y mientras leíamos, ellos, los autores del libro, que son Edma Aguilar Ponce, Gina Anchante, Carlos Arámbulo, Rosana Kaman, Johnny Pacheco, Judith Paredes, María de Fátima Salvatierra y Jonathan Suárez, todos estupendos críticos, ¿sí? Autores, escritores, poetas, narradores también, varios de ellos, escribieron sus informes de acercamientos, notas, artículos, analizando los textos, usando como herramienta analítica, crítica, conceptos lacanianos. Y entonces cada uno escribió 3 textos, en total 24 artículos, que todos de gran calidad. Y yo me di cuenta que tenía un libro en manos, digamos, ¿no? ¿Sí? Y entonces esa es la base del libro, y ese es el libro en sí, ¿no? Los 24 artículos. Claro, ha habido un proceso de edición, ¿no? Algunas revisiones, qué sé yo. Y en el formato libro, además, lo interesante es que como apéndice se publican todos los cuentos y poemas analizados. Entonces el lector puede leer los textos y puede acceder directamente también a los ensayos y directamente a los textos, poemas y cuentos que se hablan. Así que el libro tiene esa riqueza también. Y por último, el título del libro es un verso de nuestro querido poeta Juan Ojeda, ¿sí? Lo real es horrenda fábula, es un poema de él. Y el título se me visualizó de inmediato mientras yo tenía los artículos de los autores, porque encaja perfectamente con el concepto del libro. Lo real es el concepto lacaniano, y además es lo que es la violencia política, ¿no? Que es la horrenda, justamente, ¿no? Y la fábula es, digamos, la ficción, ¿no? ¿Sí? La manera en que los autores, en el plano simbólico imaginario, hablan de eso real. Ahora desmenucemos el título. Para ilustración de nuestros oyentes, ¿qué es lo real en términos lacanianos? Lo real sería aquello que no se puede representar a través del lenguaje, lo que apreciamos a través de los sentidos, ¿sí? Entonces, cada uno va a mediatizar a través del lenguaje y a través de quién es cada uno, cómo se ha construido como sujeto aquello real, ¿sí? En este caso estamos hablando del periodo del conflicto armado interno, violencia política, guerra interna. No hay una expresión fija todavía sobre este periodo tan doloroso, ¿sí? En términos oficiales, el Ministerio de Justicia nos dice que hablemos de años de violencia 80-2000. La Comisión de la Verdad habla de conflicto armado interno, ¿sí? Mi libro de doctorado se llamó Poesía y Guerra Interna en el Perú, así que a mí me parece más apropiado usar el concepto de guerra interna. En fin, eso que no se puede incluso nombrar exactamente, que ahí está en discusión, es lo real que todos atravesamos, vivimos, ¿no? Como peruanos en aquel periodo, y que los escritores han fabulado, digamos, ¿no? Han expresado a través de su poesía y sus cuentos. Entonces lo que hace este libro es ver de qué manera los autores nos hablan de eso real,
¿sí? De eso que pasó, qué simbolizan, qué expresan, qué punto de vista dan a través de sus tramas, de los cuentos, la construcción de los personajes, los escenarios. Y entonces, nuevamente auxiliados con las herramientas que nos permite el discurso lacaniano, estos autores aportan muchos sentidos, ¿no? Encuentran muchos sentidos significativos en esta literatura. A propósito de los sentidos significativos, lo real en términos lacanianos viene a ser algo así como lo inefable, lo no conceptual, lo pre-representacional. Por supuesto. Si es así, entonces lo real, lacanianamente, vendría a aludir a un estrato perceptivo, a un estrato más existencial, más que conceptual y dialéctico o deductivo. Si es así, ¿cómo es posible entonces fabularlo? ¿Cómo es posible llevarlo a la literatura? Porque lo real se experimenta, por ejemplo, en el cuerpo, ¿sí? Una amiga justamente lacaniana, Laura Benetti, me contaba, ¿no? Cómo ella tenía un recuerdo fijo de algo, creo que en la infancia, una explosión o algo que se le había introducido, ¿no? A través de la percepción del cuerpo, todo lo que somos nosotros como personas, nuestro yo, que nuestra subjetividad se reorganiza, ¿no? Y entonces justamente eso es la violencia de los 80, eso es lo real que uno, de los perros colgados, las lunas que volaban por los cochebombas, acá mismo estamos cerca, ¿no? A Tarata, muy cerca, toda esa experiencia, las noticias, ¿no? Lo que uno iba leyendo, si no lo veía, todo eso justamente es lo que va entrando en la subjetividad del poeta, que lo traduce en su obra de varias maneras, ¿no? Esto quiere decir entonces que la literatura se ha hecho eco de lo que Merleau-Ponty llamaba fenomenología de la percepción. Bueno, sí, hay cientos de maneras de llamar estas cosas. Todos tenemos una biblioteca personal, ¿no? Que podemos acudir para hacernos una idea y explicar, ¿no? En este caso concreto, como te digo, solamente nos centramos en un arco conceptual que tenga que ver con Lacan, pero por ejemplo autores como Zizek, Agamben, Rancière, Freddy Jameson, Meladen Dolar, Badiou, por supuesto, ¿no? El concepto de acontecimiento como gran acto que marca un antes y un después, ¿no? Claro. Entonces también eso está también circulando en estos autores. Permíteme entrar a Badiou. ¿En qué medida está presente Badiou en estos hermeneutas? En el concepto de acontecimiento, por ejemplo, es usado, ¿no? Badiou acuérdense que es maoísta, ¿sí? En francés maoísta, ¿no? Él también es lector de Zizek, ¿no? Y en varios artículos es usado desde ese punto de vista, ¿no? Un punto de vista del concepto de acontecimiento, ¿no? Un acto que marca, ¿sí? Creo que está siendo usado para hablar, por ejemplo, de la narrativa de los hermanos Pérez Guaranca, ya sea el de Brando o Julián Pérez, ¿no? Que tienen cuentos, ¿no? Que hablan mucho de este proceso, de ese surgimiento, ¿no? Justamente en provincia, zona rural. ¿Y con qué conceptos está presente Rancière y Zizek? Bueno, Zizek nos sirve porque él tiene un libro como leer a Lacan, justamente, ¿sí? Nos sirvió en ese sentido. Entonces, explica a través de ejemplos, como hace él, ¿no? De la alta cultura, cultura de masas, el cine, etcétera, ¿no? Abordar los conceptos. Y eso es lo que se hace prácticamente a lo largo del libro, es usado y de esa manera. En el caso de Rancière, es bien interesante la manera en que lo usa Jean Chante en el primer artículo del libro. Él lee el poema Mi padre, un zapatero, de Pablo Guevara. Sí, y justamente Rancière, en su libro El filósofo y sus pobres, ¿no? Explica un poco la idea del artesano, ¿sí? En disputa con acceder a la alta cultura, poder nombrar, poder decidir. Entonces la apropiación de quién decide qué cosa es cultura o no, cuando el artesano, en este caso el zapatero, es el que solamente está dedicado a sus zapatos, ¿no? Zapatero a tus zapatos, o sea, esta repartición de lo sensible, digamos, ¿no? ¿Sí? En el espacio social, cómo está configurado lo que es el arte, lo que es la poesía, ¿no? Digamos, en manos de la burguesía, ¿no? Lo que tiene los medios de producción. Entonces, ese debate que explica Rancière para hablar de una ópera de Richard Wagner,
la utiliza Gina Anchante para analizar el poema de Pablo Guevara, ¿no? Y entonces ahí la idea es justamente, el título se llama Artesanía y Proletariado, ¿no? Mi padre un zapatero es un poema de Pablo Guevara de los años 50, o principios 60, ¿sí? Pero que en el caso de Gina Anchante es muy bien utilizado para poder explicar el surgimiento del sujeto de la revolución, ¿no? El apelado sujeto de la revolución, que es justamente el proletario, ¿no? A través del personaje del zapatero, ¿no? Entonces hay toda una dialéctica ahí que está siendo analizada, ¿no? De Pablo Guevara, después Carlos Arámbulo, ¿no? Analiza otro de sus poemas, ya directamente la violencia política, ¿no? En su libro a los ataúdes, ¿sí? Donde Pablo Guevara habla de otras violencias de la época en Chile y en Argentina, ¿no? Y usa a través del lenguaje expresiones que tienen que ver, por ejemplo, con la tortura. Entonces ya es un poema donde él entra directamente a observarlos, que se llaman lo que Althusser habla de los aparatos ideológicos del Estado, por ejemplo, ¿no? Entonces, como ven acá en el libro, los autores, varios autores se repiten en los análisis, ¿no? Desde diferentes perspectivas. Por ejemplo, Arámbulo nos habla de Alejandro Romualdo, de fragmentos de su libro Ni pan ni circo, del 2005, que también lo analiza Johnny Pacheco, ¿no? Un artículo aparte, ¿no? Recordemos que Romualdo es el gran autor del canto coral a Tupac Amaru, el gran debate que generó a todo nivel en la ciudad letrada, digamos, de la época, su libro de edición extraordinaria. Vargas Llosa escribió un artículo que se llamaba Si era útil el sacrificio de la poesía por lo social, ¿no? Entonces, en la época de los puros y los sociales, y Romualdo, ya al inicio de los 2000, resolvió él mismo esa polémica escribiendo un poema, fragmentos, digamos, muy lírico, entre comillas, ¿no? Sin sujetos, es una especie de mundo rulfiano de muertos, ¿no? Desamparado el campo, que justamente es lo que deja lo real de la guerra, ¿no? Lo devastado. Entonces, digamos, es un poema, entre comillas, muy lírico, pero que es cargadamente social. Entonces, esa polémica queda absolutamente resuelta por él mismo. Claro. Sí. Ahora, si echamos un vistazo general a los literatos con su aparato hermenéutico, nos dejan una impresión como esta, de que perciben y revelan a un gran otro, pero a un gran otro sin escrúpulos morales, que entroniza el mal y la muerte como algo cotidiano y normal. Así es. Eso queda claramente explicado, bueno, en muchos de los textos, ¿no? Pero esto lo que es enfocado, por ejemplo, está en los poetas del 60, en Antonio Cisneros, Marco Martos y Rodolfo Inostroza. Ellos son tres poetas de los años 60, que en los 60 estuvieron cerca de las guerrillas. En el caso de Inostroza y Cisneros colaboraron con el MIR, el ELN. En el caso de Marco Martos fue profesor de la Universidad de Huamanga. Y él estuvo en el año 69 cuando hubo la protesta por la gratuidad de enseñanza en junio. Y tiene poemas que hablan de eso, que yo también he analizado en un artículo, que hablan de ese inicio, digamos, ¿no? Según el libro de Carlos Iván de Gregoris, el inicio de Género Luminoso. Y en la poesía de Marco Martos registra este nacimiento. Bueno, estos tres autores, que eran veinteañeros, digamos, los 60, en los años 80 finales, en el 89, 92, publican poemas sobre esto real, ¿no? En el caso de Marco Martos habla de un recuerdo, ¿no? Y habla de la hecatombe, que era ya Ayacucho, ¿no? En el caso de Cisneros, habla solamente de lo que está en la carátula, un perro negro sobre un prado verde, y el hecho que haya un prado verde es cosa de maravilla y de récord para los peruanos. Porque acuérdense que no había ni agua, no había ni pasto, no había ni jardines, ¿no? Todo era la violencia política y la violencia estructural, ¿no? La inflación, la crisis, peruanos saliendo del país, más de 1 millón de peruanos, etcétera, ¿no? Y en el caso de Inostroza, él tiene una especie de soneto en verso libre que se llama Proyecciones Negras. Que también justamente lo que alerta es que se dirige a un ellos que no presta atención a toda la muerte que sucede, ¿no? Y para cerrar el caso de un escritor narrador, Antonio Galvez Ronceros, él tiene un libro que se publicó en el 87, Historias para reunir a los hombres, una suerte de parábolas, ¿sí? Que justamente la muerte se vuelve muy cotidiana, ¿no? Hay un muerto, y el cuento cuenta dos personas de la calle que lo ven y se dan cuenta que es un periodista de El Tiempo Podrido, un periódico, ¿no? Y entonces alguien que justamente está
digamos que alienando al pueblo sobre lo real, sobre la realidad, ¿no? Y celebran esa muerte y se van a tomar un trago, ¿sí? Porque ha muerto un director de un periódico de ese tipo, ¿no? Uh-huh. Entonces, la muerte es vista de muchas maneras, ¿no? En el caso de Luis Fernando Chueca, un poema en prosa, que también está analizado muy bien por Rosana Cama, él solamente hace una cuestión objetiva, es como poner dos fotos juntas, digamos, ¿no? Él transcribe lo que dejó el Vesubio, ¿sí? El volcán cuando explota, ¿no? Pompeya, qué sé yo, ¿sí? Que es algo natural, la violencia del volcán, de la naturaleza, ¿sí? Y la contrasta con la violencia de los cuerpos de los estudiantes de la Cantuta, ¿sí? Lo que aparecieron quemados, qué sé yo, en Cieneguilla, ¿no? Y la violencia del hombre, ¿no? Entonces confronta, digamos, lo natural versus lo que sería lo humano, y lo humano se vuelve inhumano. Entonces, digamos, nos deja pensar que es peor. Si la violencia destructiva de la naturaleza, que es natural, o esa naturaleza inhumana del hombre, ¿no? A ese punto nos hace llevar, creo, en última instancia culminante esta obra. Porque es un libro que lleva hacia la reflexión sobre el origen del mal y lo inhumano en el hombre. Entonces, esta realidad horrenda que corresponde a la violencia política y analizada por la literatura peruana, en realidad es una reflexión sobre los límites inhumanos a los que puede llegar el hombre, cuya realidad se vuelve horrenda cuando viola sus principios morales. Así es. Estamos justamente llegando al bicentenario, ¿no? En un par de años, y todos estamos discutiendo sobre cómo vamos a hacer nosotros mismos como nación hasta cumplir 200 años, ¿no? Yo tengo una perspectiva que es la perspectiva, por ejemplo, de Aníbal Quijano, ¿no? De colonial, ¿no? Hay un colonialismo interno aún en el Perú, no ha resuelto todavía, seguimos arrastrando una herencia colonial, no hemos superado todavía mentalmente muchas cuestiones que vienen de la colonia. Y esto explotó, digamos, en estos años 80, ¿no? Cómo nos entendíamos como comunidad, nos entendimos pésimamente, ¿no? Nos fue muy mal, fue a todo nivel, ¿no? Lo que sucedió dentro de las casas, ¿no? Agamben tiene un libro muy interesante que se llama Guerra Civil, y justamente él aplica el concepto de guerra civil, más o menos, ¿no? Diciendo que es cuando lo privado y lo público, digamos, se cruzan, se entran por la ventana unos a otros, ¿sí? Y cuando se da eso, es que aparece una guerra civil, digamos, en la sociedad, ¿no? Es un ensayo breve, pero que explica muy bien, solamente en función del concepto, ¿sí? Aplicando los griegos, etc. Entonces, eso fue lo que un poco nos pasó en este país, ¿no? Que nos fuimos más allá de lo que se construye uno como sujeto, como ciudadano, ¿no? La convivialidad estuvo muy mal, nadie supo cómo resolver, cómo asir este tema, ¿no? Y esto se reflejó en el caso de la víctima, que era un quispe, un mamani, era mujer, era campesina y era quechua hablante, ¿no? Entonces eso tiene que revelar definitivamente algo, ¿no? Y no es algo positivo. Claro. Sí. Las huellas de la violencia política todavía seguimos arrastrando en la historia republicana. Totalmente, sí. Sin embargo, lo horrenda, aquella horrenda realidad, sigue emergiendo y en estos momentos lo hace bajo la forma de la corrupción. Eso es lo más triste, ¿no? Porque incluso tuvimos lo del año 2000, lo de los gladideos, ¿no? Y ahora no ha dejado pues títere con cabeza, como se dice, ¿no? Entonces, estamos en eso, justamente, ya en los bicentenarios no sabemos qué respuesta, qué fotografía poner, digamos. La única fotografía que nos queda, digamos, es el equipo de fútbol, digamos, ¿no? Que sí representa un poco lo social, digamos, de buena manera, ¿no? Son muchachos que proceden digamos, de una cartografía nacional bastante amplia, ¿no? Nos reflejan, nos expresan muy bien. Y bueno, tenemos la juventud, eso sí tenemos siempre, ¿no? Cuadros por delante, ¿no? Pero hay algo en nuestros genes peruanos, qué sé yo, que nos llevan a este tipo de situaciones, ¿no? Sí. A esto quiero preguntar. Atraviesa todos los partidos políticos, todas las ideologías, ¿no? Entonces, ahora le pregunto a Pablo de Lima, sí, personalmente. ¿Qué cree usted que sucede con la peruanidad para que se repitan esta clase de horrendas realidades? Miren, yo
uno puede sacar respuestas, digamos, de la filosofía, qué sé yo, pero creo que el arte siempre, ¿no? La poesía, justo acá tenemos al poeta Roger Santibáñez, al fondo, que también está analizado, un saludo para él, que acaba de llegar de Estados Unidos a Lima, que cuenta con casualidad, está analizado también aquí en el libro, ¿no? Pero entonces digo, la poesía y el arte siempre nos da respuesta. En este caso, voy a dar una respuesta de un artista plástico muy querido por todos nosotros, que falleció hace unos años, Juan Javier Salazar. Entonces él siempre era muy un humor negro, digamos, muy irónico, y él lo que decía es que ya en la conquista de la colonia, los españoles habían matado a todos los indios buenos, digamos, ¿no? Los que habíamos quedado vivos éramos los indios tramposos, que nos pudimos sobrevivir en esta imposición, ¿no? virreinal colonial, ¿no? Entonces, digamos que, claro, lo que quedamos somos eso, ¿no? Ese resultado de ese periodo tan violencia, también tan real y tan horrendo que fue la conquista. Y, ¿no? Es correcto que el periodo colonial es la República de Indios, República de españoles, ¿no? Entonces, es esa herencia colonial que todavía no sabemos cómo resolver. El concepto de lo mestizo, ¿no? Pero yo también pienso que estamos en un periodo que viene anunciado por Arguedas, en el Zorro de Arriba, el Zorro de Abajo, ya en el final de los 60, ¿no? Todo lo que significó Chimbote, todo lo que era la desindianización, la choledad, ¿no? También nuevamente hablar de Aníbal Quijano. Lo chicha, lo fermentado, estamos fermentando como sociedad, ¿no? Y de ahí está naciendo el Perú, ¿sí? De ahí, entonces, ese es el Perú que se está expresando de una manera torpe incluso, ¿no? Avanzando, no sé, a trompicones, pero a la vez siempre hay una felicidad, una alegría. Esto, por ejemplo, de la comida, ¿no? Que todo obviamente era punto en común, ¿no? Porque en todos lados se cocina muy bien, ¿sí? Y la expresión también artística, ¿no? Que siempre está en el peruano, ¿no? En todo, que además en la violencia política se expresa, los retablos, la fotografía, el cine, la danza. Los grandes autores de todas las disciplinas, ¿no? Literatura incluida, hablan del periodo de la violencia, ¿no? Entonces la peruanidad como ciudadanía es muy compleja, ¿no? Pero sin embargo, esa misma ciudadanía a nivel de artístico, como te digo, entrega grandes obras, ¿no? Por ejemplo, somos el país de Vallejo, de Arguedas, ¿no? De tantos autores, ¿sí? Claro. Ahora, esta realidad a la que has hecho alusión, como aquella que arrastra traumas históricos, Así es, sí. ¿puede acaso reestructurarse y reencontrarse por un trasluz de lo que los mismos literatos dejan insinuar como alguna posibilidad de regeneración a través de un ideal? Bueno, de eso se trata, eso uno no puede renunciar, ¿no? Incluso uno como poeta y como crítico, incluso como ciudadano, ¿no? Debe siempre tener una utopía, un ideal, ¿no? Preciso la pregunta. Sí. ¿Al Perú le falta un ideal de peruanidad? Absolutamente, ¿no? Le falta, pero yo pienso que en Mariátegui hay muchos elementos que no. Ahora justamente viene una exposición muy grande, ¿no? En Lima sobre la revista Mauta, ¿no? Culturalmente, cómo Mariátegui activaba la escena social, la escena cultural, la escena política, la misma fundación de la revista Mauta, que era muy plural, ¿no? Entonces, podemos seguir el ideal de Mariátegui todavía. Sin embargo, en Mariátegui las tintas se recargan mucho sobre la cultura occidental, en desmedro de la cultura nacional y andina. Hay todo un tema, ¿no? Pero, por ejemplo, con el discurso decolonial, que también reivindica Mariátegui, ¿no? Que es un discurso que, bueno, Aguamampoma de Ayala, ¿no? Justamente sacar conceptos de nuestras propias raíces, ¿no? Como digo, no sigue también a Mariátegui, pero desde ese pensamiento decolonial se pueden construir nuevos ideales. Un pensamiento que, por ejemplo, se construye a partir de sus propios idiomas. Por ejemplo, en Puno hay revistas en Aymara nada más, ¿no? Que discuten el mundo occidental y todo como cualquiera, pero se publica y se discute en la lengua propia, ¿no? Y entonces, sí hay siempre, bueno, todo autor tiene su máximo de conciencia posible, digamos, ¿no? Mariátegui es un autor que responde a los años 20 del Perú, ¿no? Hace 100 años. No obstante, estos analistas que están acá incorporados en el texto hacen incidencia en autores occidentales, no en autores nacionales, como podría ser, por ejemplo, Huamampoma, Santa Cruz Pachacuti, el Inca Garcilaso de la Vega. Sí. En esa medida, quizás seamos un poco injustos al hacerte la siguiente
formulación. ¿No está implícita también dentro de este análisis una reivindicación de carácter más bien, en vez de decolonial, una reivindicación de carácter humanística? Sí, lo que hay que ver aquí que las herramientas vienen del universo lacaniano, ¿sí? Y en ese sentido son herramientas que uno carga con una tinta, ¿sí? Una perspectiva, la posición del crítico, ¿no? Y la posición del crítico, como el caso de Inan Chante o de Rosana Kaman, qué sé yo, ¿no? O puede tener una posición humanística o puede tener una posición decolonial. Entonces la herramienta no impone la posición del crítico, la perspectiva, ¿no? Y entonces la perspectiva del análisis, ¿no? Que todo es parte de lo lacaniano, el concepto real, imaginario, simbólico, para a partir de ahí ver los sentidos de los textos, llegan a conclusiones que tienen que ver justamente con esto que estamos hablando de la peruanidad, ¿no? Lo que se propone, que se avisora, que se dice, y entonces sí cabría de alguna manera una perspectiva decolonial. Paolo de Lima, una pregunta final. Desde tu perspectiva personal y académica, ¿qué hacer con la peruanidad para que no continúe siendo una horrenda fábula nuestra realidad? En mi caso, como poeta y como crítico, como docente, escribir poesía, seguir investigando, publicar libros como estos, ¿no? Que han sido bien recibidos, un libro que he presentado en Perú, en lugar de la memoria, en la Universidad de San Marcos, donde nació, se ha publicado en Italia, en París, en el Instituto Cervantes, en la Universidad de Ottawa, en Canadá, en Buenos Aires. Lo pienso seguir presentando, ha tenido también buena recepción periodística. A ustedes, muchas gracias por la invitación, por el interés. Y ese es el espacio que nos toca, ¿no? Ustedes mismos, ¿no? El espacio que estamos aquí con libros peruanos. Dar lo que uno le nace, lo que uno quiere, lo que uno le gusta, y darlo bien, y cada uno hace su trabajo bien, entonces tiene que salir una buena peruanidad. El arte y la cultura es una esperanza. Por supuesto que sí, claro que sí. Paolo de Lima, un placer realmente escuchar estas reveladoras formulaciones personales, y lo esperamos para su importante y próxima publicación. Muy amable, muchas gracias a ustedes.